Bueno, buenos días a todos. Mientras sale, bueno, ya parece que sí. Bueno, en primer lugar, permítame dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en esta reunión. Tengo que reconocer que estoy aprendiendo mucho de los ponentes que me han precedido y seguro que voy a seguir aprendiendo durante todo el día. Para mí es un honor estar aquí y compartir esta charla con todos ustedes. Además, también quería destacar un detalle adicional, ¿no? Yo he tenido el privilegio de conocer al doctor Herreros, el doctor Jesús Herreros, que es coautor con el doctor Trainini del libro que se presentará esta tarde. He coincidido con él en múltiples ocasiones a lo largo de los años, en diferentes eventos, y siempre he tenido la sensación de estar hablando no solamente con un gran científico, sino con una gran persona. Le vamos a echar mucho de menos. Bueno, yo voy a centrar mi charla en la simulación computacional del corazón, que ya ha introducido el doctor Carreras. Y como él ha dicho, hay dos partes, la parte fácil, la eléctrica, y la parte difícil, la mecánica. Bueno, pues yo voy a hablar solamente de la parte fácil, de la parte eléctrica. Aún así, espero que le sea de interés. Bien, para hablar de la simulación computacional tenemos que referirnos brevemente. Sí, vale, ahí está. Bueno, tenemos que referirnos brevemente a los trabajos de Hodgkin Huxley. Bueno, ellos fueron los primeros que registraron de forma experimental un potencial de acción de una célula excitable, en este caso el axón de Calamar. No solamente registraron ese potencial de acción, sino además propusieron un modelo basado en un circuito eléctrico para poder relacionar las corrientes que entraban y salían de la célula a través de los diferentes canales con el propio potencial de acción. Ellos resolvieron este modelo. Se ve aquí. Vale. Ellos resolvieron este modelo y plantearon que los diferentes canales, las diferentes corrientes pasarían a través de los diferentes canales, el canal de potasio y el canal de sodio. Pero tenían un problema, se enfrentaban a cómo modelizar la conductancia del canal, que era una conductancia que variaba con el tiempo, variaba de forma no lineal, variaba con el propio potencial de membrana y variaba con la concentración de los iones, etc., ¿no? Entonces a ellos se les ocurrió el introducir el concepto de gate, el concepto de compuerta, de forma que los canales, la posibilidad de pasar iones a través de esos canales iba a estar controlada por estas compuertas. Cada canal tendría una serie de compuertas que algunas se abrirían y se cerrarían en diferentes momentos, y esos diferentes estados de las compuertas eran una forma que ellos utilizaban para simular el estado del canal, que podía estar en estado abierto, en estado cerrado, en estado inactivado, etc. Bueno, es sorprendente en aquella época, con la tecnología que tenían, tanto experimental como de cálculo, cómo consiguieron potenciales que su modelo reprodujera bastante bien los potenciales que ellos medían experimentalmente. Unos años más tarde, también hay que nombrar al doctor Nobel, en Oxford, cogió un poco el modelo de Hodgkin Huxley, el mismo paradigma, y extendió la modelización a las células cardíacas, y fue el pionero en realizar modelos, primero de células musculares cardíacas y luego de células de marcapasos. A partir de ese momento es cuando empiezan a aparecer los modelos computacionales que se pueden aplicar al corazón. También me gustaría referirme al doctor Gordon Moe, porque él en el año 64 hizo un artículo que llamó Modelo computacional de la fibrilación auricular. Bien, el modelo de Gordon Moe no era tan complejo, no tenía ecuaciones. Esto era un tejido donde cada uno de estos hexágonos correspondía a una célula y el potencial de acción, la actividad eléctrica, podía pasar de unos a otros, ¿de acuerdo? Simplemente basado en reglas lógicas. Es sorprendente como con un modelo tan sencillo, él ya propuso que la fibrilación auricular podía estar soportada por múltiples frentes de onda desorganizados en el tejido y que además podía estar facilitada por células que tuvieran periodos refractarios cortos y heterogéneos. Bien, y bueno, todo esto son un poco los precursores de lo que es los modelos computacionales. También llamamos a esta tecnología, le llamamos corazones virtuales. Verán que el concepto virtual se va a repetir a lo largo de la charla. Bien, ¿y qué es un corazón virtual? Bueno, pues no es más que un modelo multiescala.
del corazón. Es decir, nosotros tenemos modelos a nivel de canal iónico, a nivel de célula, a nivel de tejido, a nivel de órgano y a nivel de torso. Bueno, utilizando ese modelo multiescala, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos introducir diferentes factores, como por ejemplo un fármaco, una mutación genética, una patología a nivel de canal iónico y observar, bueno, cómo eso afecta a la corriente, cómo afecta a los potenciales de acción y, en suma, cómo afecta a diferentes biomarcadores que podemos extraer, ya si nos movemos a nivel de tejido, tanto tejido 2D como tejido 3D y, por supuesto, a nivel del torso. Bien, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de esta metodología no es más que ayudar a entender qué condiciones facilitan el desarrollo de las arritmias cardíacas, porque esta tecnología permite de una forma bastante sencilla integrar la información a diferentes niveles. Podemos introducir información a nivel molecular, a nivel de proteínas, a nivel de canal y observar qué efectos producen a nivel de torso y de una forma totalmente controlada. Bien, y también ayudar, evidentemente, a diseñar nuevos y seguros métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Bien, ¿cuál es el elemento básico? Bueno, porque ya he comentado antes, el elemento básico es el modelo de un canal iónico. Ese modelo canal iónico, en principio, tiene una formulación bastante sencilla, es simple ley de Ohm, corriente igual a conductancia por diferencias de potencial. Aquí tenemos el potencial de equilibrio del ion, que sigue la ley de Nernst, y la parte compleja, evidentemente, es el término de la conductancia. Ese término, bueno, pues porque depende de muchos factores, del propio potencial de membrana, el tiempo, la concentración de iones, la temperatura, el pH, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo modelizamos esa conductancia? Bueno, pues 60 años más tarde, seguimos el formalismo de Hodgkin-Huxley. ¿De acuerdo? Bien, de esta forma, como ya digo, de una forma relativamente sencilla, podemos relacionar el potencial de membrana con la corriente que pasa a través de un ion. Pero claro, si queremos hacer un modelo celular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es integrar los diferentes canales, ¿no?, de los diferentes iones que hay en una célula, que son muchos, tener en cuenta además los intercambiadores, las bombas, etcétera, es decir, otras formas de intercambio iónico que no son propiamente canales iónicos. Por supuesto, tenemos en cuenta la capacidad de membrana. Bueno, esto es un circuito relativamente sencillo, en el que, aplicando también una ecuación sencilla, que es simplemente el sumatorio de corrientes igual a 0, de aquí se puede calcular el potencial de membrana. Bueno, en este momento hay aproximadamente, yo calculo, no los he contado todos, un centenar de modelos iónicos desarrollados. Bueno, evidentemente los modelos van evolucionando, los modelos de hace 10 años eran más sencillos, los modelos ahora son evidentemente algo más complejos. Tenemos modelos para diferentes tejidos, Purkinje, aurícula, ventrículo, etcétera, y también para diferentes especies, para cobaya, para ratón, para humano. Es decir, tenemos una pléyade de modelos que podemos utilizar para simular. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, cuando queremos hacer un modelo, y si queremos hacer un modelo, digamos, de tejido o de órgano, pues tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad, es decir, un modelo de aurícula necesariamente tendrá que ser diferente del ventrículo, el potencial de acción es diferente porque responde a corrientes iónicas diferentes. Bien, cuando queremos pasar ya a un tejido 2D y luego a un órgano, lo que tenemos que poner es, evidentemente, pues, las células juntas y acoplarlas unas con otras. Acoplarlas a través de resistencias que simulan la conductividad a través del medio intracelular y el medio extracelular. Aparece otro tipo de ecuaciones, una ecuación de propagación, donde además pues, tenemos que tener en cuenta que el tejido es anisótropo, es decir, que evidentemente la propagación, como ya se ha comentado aquí, la dirección de fibras va a jugar un papel muy importante porque la propagación tiene que ser más rápida en sentido longitudinal que en sentido transversal, por lo tanto, la dirección de fibras vamos a tener que tenerla en cuenta. Bien, eso se debe pues, porque los gap junction, como todos ustedes saben, pues se concentran en los extremos de las células. Bien, ¿cómo pasamos a un órgano? Bueno, últimamente, ya desde hace unos años, estamos tratando también un poco de seguir la estela de la medicina personalizada, es decir, estamos tratando de personalizar en la medida que podemos, que no significa que tengamos un modelo absolutamente personalizado de un paciente, pero en la medida que podemos sí que tratamos de personalizar el modelo a un determinado paciente. Quizás lo que más nos podemos aproximar es a la geometría. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos las diferentes imágenes que nos proporcionáis. Nos proporcionan ustedes, imágenes de resonancia, imágenes de TAC.
A través de esas imágenes, pues evidentemente delimitamos la estructura del corazón. Una vez tenemos la estructura del corazón, digamos, lo que hacemos es lo rellenamos de células. En nuestro caso no son células, ¿de acuerdo? En nuestro caso son nodos. Cada uno de estos nodos va a ser un punto donde vamos a poner las ecuaciones, es decir, se comportaría como una célula. Vamos a poner las ecuaciones, ¿vale? Y bueno, pues entonces podemos ver cómo se propaga el potencial de acción a través del corazón. Bien, cuando acabamos esto, aproximadamente nos encontramos como unos 4 o 5 millones de nodos. Más o menos, o sea, los hay con 10. Este es uno de los hándicaps con los que tenemos que luchar. Porque si tenemos 5 millones de nodos y cada nodo tiene que resolver 20 ecuaciones, significa que tenemos que resolver 100 millones de ecuaciones. Y esas 100 millones de ecuaciones hay que resolverlas 10.000 veces para ver un latido. ¿De acuerdo? Es decir, este es un poco el hándicap que tenemos, que solo podemos resolver porque tenemos detrás ordenadores muy potentes. Pero bueno, es algo que hoy en día, la tecnología que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que hace 5 años y seguro que dentro de 5 años tampoco tendrá nada que ver. Es decir, es algo que estamos, digamos, con lo que estamos trabajando tampoco sin mucho problema. Bien, aquí llegamos ya, evidentemente, a Thorne Wasp. Es decir, como ya he comentado y que os he dicho también anteriormente, nosotros necesitamos introducir la dirección de fibras realista dentro de nuestros modelos. Bien, ahora cuando tenemos imágenes de tensor de difusión, como también se ha comentado, a partir de ahí, bueno, pues sacamos la estructura de esa dirección de fibras, pues que tiene que tener, bueno, pues el cambio entre endocardio y epicardio. Esto es una imagen, por ejemplo, de Streeter, que también se ha comentado, ¿no? Y entonces introducimos, ahí no podemos personalizar demasiado, tenemos una dirección de fibras más o menos estándar que aplicamos a cada geometría de cada corazón que tenemos, ¿de acuerdo? En el futuro, cuando podamos tener de forma rutinaria tensor de difusión en vivo de un determinado paciente, bueno, pues será todavía más fácil, podremos personalizar mejor ese aspecto. No solamente voy a hablar de ventrículo en esta presentación, también voy a hablar algo de las aurículas, porque también hemos trabajado también mucho en aurícula, ¿no? Y en aurícula, pues también le pasa como al ventrículo, es decir, es fundamental introducir la dirección de fibras. Lo que pasa es que es mucho más complejo introducir la dirección de fibras porque es muchísimo más heterogénea, o al menos a mí me lo parece, que el ventrículo. Bueno, cuando ya tenemos integrado bueno, todo esto, una cierta geometría, una dirección de fibras, hemos puesto la fibra de Purkinje, entonces ya podemos hacer simulaciones que, como ven, el corazón no se va a mover, ¿de acuerdo? En prácticamente todas menos una, el corazón no se va a mover. ¿Por qué? Porque nuestra información o nuestros modelos son eléctricos puros. No hemos introducido las ecuaciones mecánicas. Entonces, utilizamos los modelos sobre todo para estudiar situaciones de arritmias. Bueno, en esta ya la han visto, ¿de acuerdo? Quería nombrar por lo menos que hay otros grupos. Esta no es mía, que es el grupo del Barcelona Supercomputing Center, y bueno, junto con Francesc Carreras, que ellos ya están introduciendo la mecánica, y no solamente la mecánica, sino la fluidomecánica, es decir, no solamente tienen en cuenta la fuerza y el movimiento de las fibras, sino además el resultado que eso tiene en el fluido, en la sangre, a la hora de, pues evidentemente, de impulsar la sangre por el organismo. Bueno, como queremos llegar al nivel de torso y queremos, sobre todo, estamos muy obsesionados en poder representar o poder predecir cuál va a ser el efecto en un ECG de una variación que se pueda producir a nivel de célula o a nivel de canal, evidentemente también tenemos que tener un modelo de torso. Bueno, también eso es relativamente fácil de conseguir a través de imágenes, puede ser de resonancia o de TAC, ¿de acuerdo? Tenemos un modelo de torso donde, bueno, lo único que hacemos ahí es poner conductividades en los diferentes órganos, pero eso nos permite obtener, digamos, ECGs con formas parecidas a las que se obtienen experimentalmente o en la clínica todos los días. Bien, ahora me gustaría presentarles 3 ejemplos, si me da tiempo, espero que sí, de qué es lo que hacemos con este tipo de modelos. Este primer ejemplo tiene que ver con las arritmias ventriculares. Bueno, por ejemplo, este es un modelo personalizado, hicimos un modelo personalizado en colaboración con el Hospital Clínico, con el grupo de Javier Chorro y Ricardo Ruiz. Bueno, ellos nos proporcionaron las imágenes de un determinado paciente, tanto del corazón como sus imágenes de torso, también información de carto, ¿vale? Y es un paciente con una zona infartada. Pues bueno, de esas imágenes extraíamos lo que es la geometría y la zona infartada, la zona de borde, etcétera.
Bueno, teníamos, por lo tanto, un modelo personalizado, todo lo que podíamos personalizar en un paciente, evidentemente la geometría, la fibra de Purkinje, tratábamos con el carto de que la propagación se pareciera a la propagación real. Evidentemente aquí tenemos la dirección de fibras y este corazón en concreto pues tenía una zona infartada y bueno, pues una zona de borde, ¿no? Bueno, pues utilizando este corazón, lo que hacíamos era aplicar un foco ectópico en un determinado punto, puede pasar, y el segundo foco ectópico, pues ya cuando llega a este canal se bloquea, pero este canal de conducción permite el paso y el mantenimiento de la taquicardia ventricular. Este es un ejemplo relativamente simple, pero ya se están haciendo estudios en Estados Unidos utilizando este tipo de modelos en geometrías más complejas para predecir o para guiar al médico que va a hacer una ablación por dónde tendría que empezar a hacer la ablación para poder finalizar con una taquicardia, por ejemplo. Bueno, este es otro ejemplo. Este tiene que ver con la resincronización, en este caso con un grupo de Madrid. Nos dieron imágenes. Este sería un paciente con una estimulación normal. Aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda. Bueno, y aquí la idea o este trabajo consistía en poner electrodos en diferentes puntos y estudiar cuál podría ser la disposición de los electrodos que mejor podría funcionar en una resincronización. Bien, lógicamente en ese trabajo el punto débil del trabajo es que no incluye la mecánica, porque para estudiar esto bien evidentemente hay que incluir la mecánica. Bien, entrando ya en las arritmias auriculares, hemos desarrollado a lo largo de los años modelos. Llevamos 10 años trabajando en desarrollar modelos de aurícula, ¿no? Tratamos que nuestros modelos sean lo más realistas posibles en cuanto a la dirección de fibras, en cuanto a la geometría, en cuanto a la electrofisiología, ¿no? Etcétera. Bien, como digo, una de las partes más complicadas es introducir la dirección de fibras, porque aquí sí no hay forma de hacerlo matemáticamente. Es decir, esto hay que hacerlo, hay que dividir la aurícula en más de 50 regiones y región por región, ¿de acuerdo? Tratar de utilizar imágenes anatómicas para poder acercarnos a la aurícula normal. Bueno, en este momento hemos dado un paso más y estamos introduciendo el grosor realista de la aurícula. Es decir, ahora tenemos una aurícula donde el grosor no es constante, es decir, hay unas zonas que son más gruesas y otras zonas que son menos gruesas. Y además tenemos una dirección de fibras donde en ciertas zonas tampoco hay diferencia entre la parte endocárdica y entre la parte epicárdica. Estamos, como ya les digo, acercándonos todo lo que podemos a lo que podía ser una situación lo más real posible. Bien, lo que tratamos con este modelo de aurículas es generar diferentes reentradas y luego estudiar qué puede pasar o cómo podríamos actuar, digamos, en esa situación. Esto que están viendo es una aurícula, digamos, en una propagación normal. La aurícula no es normal porque, digamos, estamos simulando una aurícula en situación de fibrilación persistente, es decir, estamos en una aurícula que tiene unas características electrofisiológicas que hacen que su potencial de acción sea muy corto, pero en principio lo estamos estimulando de forma normal, desde el nodo. Lo que ocurre es que si aplicamos un fuego ectópico en determinados puntos, solo uno, pues podemos conseguir que esa aurícula deje de actuar de forma normal y empiece a generar ritmos fibrilatorios. Bueno, la ventaja que tiene esta metodología es que una vez generados esos ritmos, nosotros podemos estudiar perfectamente, primero cómo son y luego cómo son los electrogramas, podemos estudiar frecuencias dominantes. Por ejemplo, esto sería una aurícula, digamos, en la que ya hemos estimulado una serie de veces. Ahora vamos a aplicar un foco ectópico aquí. Van a ser 6 latidos. Puede ser el tercero, cuarto, 5 y 6, y a partir de ahí ya no la excitamos más. Pero la aurícula se queda ya en un ritmo fibrilatorio. Bueno, la ventaja que tiene esta metodología es que nosotros nos podemos relacionar todos estos ritmos con incluso la actividad individual de cada una de las células en diferentes puntos y relacionarlo además con los diferentes patrones de electrogramas que nos vamos a encontrar. Patrones simples, dobles o incluso estudiar en qué zonas se producen los electrogramas fragmentados. Bueno, cuando ya tenemos la aurícula fibrilando, podemos introducir, bueno, pues una estrategia un poco dura, ¿no?, de parar la fibrilación, ¿no?, el MACE 3.
Vamos a introducir todas estas líneas. Cuando este numerito llegue, se ponga en 0. Ahora introducimos todas las líneas de ablación y efectivamente la aurícula ya no le queda por dónde funcionar y se para. Si hacemos lo mismo al mismo paciente, el mismo ritmo, pero le aplicamos una estrategia diferente, aquí le vamos a aplicar menos líneas de ablación. Ahora cuando esto pase a 0, ¿vale? Ahí lo hemos aplicado. Aquí vemos que no se para. Bueno, se regulariza, es un ritmo más regular, ya no parece una fibrilación, ya parece una taquicardia, pero bueno, y podemos ver cómo las diferentes líneas de ablación afectan al ritmo. Bien, últimamente también, el año pasado, hicimos un trabajo para estudiar cuáles son las señales que se miden con un basket. Bueno, yo creo que el basket es un electrodo que salió hace unos años, que se ha empezado a utilizar, y nosotros queríamos analizar un poco la precisión del basket. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, cogimos nuestro paciente virtual, nuestra aurícula, ¿vale? Y le provocamos que tuviera un cierto ritmo fibrilatorio. En este caso, bueno, esto sería un poco lo que hace, esto lo que estamos viendo es la propagación del potencial de acción. Esta es la propagación de la actividad eléctrica, el potencial de membrana. Entonces vamos viendo que aquí hay un rotor que se va moviendo a lo largo de la crista terminalis, va subiendo y va bajando. Bueno, una forma que utiliza este electrodo y la empresa que lo comercializa para seguir los rotores es el mapa de fases. Bueno, si nosotros analizamos el mapa de fases, bueno, pues efectivamente vemos que el mapa de fases sigue muy bien el rotor. Lo único que pasa es que este mapa de fases está hecho con toda la información de la aurícula y eso el electrodo no lo recoge. El electrodo, evidentemente, ese electrodo recogerá 64 puntos solo. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros hacemos el mismo mapa de fases analizando esos 64 puntos, nos damos cuenta que efectivamente por aquí aparece el rotor, pero por otro lado aparece también puntos de singularidad, es decir, información al médico, al electrofisiólogo de que hay rotores en puntos donde no los hay. ¿Y eso por qué se debe? Eso se debe a porque el mapa de fases lo que hace es buscar entre 4 puntos cuando la propagación va cambiando de un punto al siguiente, al siguiente se va cerrando y ahí detecta un rotor. Bueno, pero el basket, ¿de acuerdo? Los puntos que incluso que están alejados de la pared reciben lo que se llama campo lejano y también produce ese tipo de información. Digamos, era una forma de utilizar un modelo para poner encima de la mesa un problema que puede darse en la práctica y es el que tengamos información de que hay rotores en sitios donde puede no haberlos. Ya para acabar, y muy rápidamente, me gustaría también hablar un poco de en qué podemos utilizar esta metodología, también desde un punto de vista el desarrollo de fármacos más bien. Bueno, como todos ustedes saben, los fármacos es la terapia seguramente más utilizada. Sin embargo, hay muchos fármacos que pueden producir arritmias, ¿de acuerdo? Estos problemas, la empresa farmacéutica los denomina problemas de cardiac safety, de seguridad cardíaca, que son diferentes a los de cardiotoxicidad. Aquí lo que se pretende ver es por qué un fármaco puede producir una determinada arritmia, sobre todo nos estamos refiriendo a prolongación del QT y, por lo tanto, torsade de Pointes. Bien, junto con un grupo de Barcelona, ellos lo que hacían es hacer una simulación de cómo una determinada molécula de fármaco puede interaccionar con un canal. En este caso, este es el canal de ERG, ¿de acuerdo? Y esto es una simulación, que no la hemos hecho nosotros, es otro tipo de simulación, y entonces se puede ver cómo una determinada molécula de fármaco, en este caso de fetilide, pues interacciona con ese canal. Bueno, la idea es que con esa simulación ellos nos pueden proveer de información de cuál es la potencia del fármaco, es decir, cómo el fármaco puede bloquear un determinado canal. Nos pueden dar el IC50, ¿vale? Nosotros podemos utilizar esa información para introducirlo en nuestros modelos y entonces poder ver cómo diferentes concentraciones, si yo voy aumentando la concentración de ese fármaco, pues cómo voy produciendo esa prolongación de la duración del potencial de acción y, en último lugar, del QT. Bien, junto con ellos propusimos una forma de desarrollar fármacos, quizás un poco novedosa, que es, a la empresa farmacéutica le dijimos, para desarrollar un fármaco en principio no hace falta ni que lo sintetices. Si tú tienes una idea, digamos, de cómo puede ser ese fármaco y en una simulación por ordenador tú puedes predecir cuáles pueden ser los IC50 en los diferentes canales que vaya a afectar ese fármaco, bueno, nosotros podríamos con estos modelos poder predecir si esa molécula te va a producir una cierta arritmia o no. Es decir, sería una forma de desarrollar fármacos, o por lo menos tener una primera idea si el fármaco va a producir algún tipo de arritmia antes incluso de ser sintetizado.
Bueno, siguiendo esta metodología, el año pasado propusimos un nuevo marcador para poder distinguir entre los fármacos que pueden ser proarrítmicos o no. Y bien, podemos evidentemente introducir el efecto de fármacos y observar también ese efecto sobre un ECG. Bueno, ya para acabar, decir que esto está integrado dentro de una iniciativa internacional, ¿de acuerdo?, que se llama el Virtual Physiological Human, que es lo que se pretende es integrar todos los conocimientos de anatomía, fisiología y biología a nivel molecular, celular, tejido, órgano y cuerpo, e incluso trabajar con modelos poblacionales, es decir, no todos los aquí presentes vamos a reaccionar de la misma forma ante una determinada patología o ante un determinado fármaco. Bueno, ya se está hablando del gemelo digital, es decir, esto es una idea todavía de futuro, es decir, podemos tener en un ordenador, digamos, un modelo más o menos complejo de las características de un determinado paciente y podemos utilizarlo. Bueno, pues por ejemplo, ¿para qué se está empezando a utilizar? Bueno, pues la FDA, que todos ustedes conocen, a la hora de aprobar un fármaco o a la hora de aprobar un dispositivo, ¿de acuerdo?, pide lo que se llaman evidencias científicas. Hoy en día, las evidencias científicas fundamentalmente son ensayos, son evidentemente, digamos, ensayos en animales, ensayos serían en el laboratorio, ensayos en animales o ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Eso es hoy en día. Bien, sin embargo, ya en el año 2002, la revista Time ya apuntaba a que los ensayos clínicos, bueno, pues habría que ver un poco la forma de poder reducirlos, ¿de acuerdo?, y no convertir, como ellos decían, a los humanos en cobayas de experimentación. Bueno, ya la FDA se está, digamos, está introduciendo el hecho de por qué no podemos utilizar modelos computacionales, ¿de acuerdo?, pero no para eliminar, porque no se van a eliminar nunca ni los ensayos animales ni los ensayos clínicos, pero sí para reducirlos o sí para hacerlos de una forma mucho más dirigida. En este momento se están planteando el que parte de la evidencia científica que van a pedir a los fármacos y a los nuevos dispositivos médicos puedan estar basados en estos modelos computacionales, hasta el punto de que ellos prevén que en los próximos años esta distribución, donde aquí la parte computacional era muy pequeñita, y no se estaba ni siquiera refiriendo a los pacientes virtuales, va a cambiar a esta, donde los pacientes virtuales van a tener una importancia notable, la simulación por computador también, evidentemente seguirá habiendo ensayos clínicos más reducidos, evidentemente seguirá habiendo ensayos animales. Bueno, y esto siempre me gusta ponerlo al final, ¿eh? No nos debemos olvidar nunca que los modelos pueden ser útiles, todos son erróneos, pero algunos pueden ser útiles. Por mi parte nada más, esto es un trabajo de muchos años y de mucha gente y nada más. Muchas gracias.